Y para empezar, como tal, ¿qué es? La insuficiencia o regurgitación aórtica consiste en la incompetencia de la válvula aórtica para su cierre adecuado durante la diástole. Como tal, la insuficiencia puede ser causa por una enfermedad que afecta exclusivamente a las valvas de la válvula o a la pared de la raíz aórtica o al anillo como tal aórtico. En sí tenemos unas cifras que mencionaba el Harrison, y es que el 75% de las personas con insuficiencia aórtica pura o predominante son varones, y que en la insuficiencia aórtica valvular primaria y que acompaña a la valvulopatía mitral reumática predominan las mujeres. Siguiente, por favor. Ok. Su etiología va a considerarse de manera diferente dependiendo de la zona que se encuentra afectada. Si la zona corresponde a las válvulas, las causas primarias que mencionaban, siendo la primera, la estenosis aórtica calcificada, que se caracteriza en pacientes de edad avanzada que pueden tener algún grado de insuficiencia aórtica. También puede deberse por endocarditis infecciosa y por traumatismos. Estas no son las únicas causas. También puede tener una causa congénita en el que se caracteriza por una válvula aórtica bicúspide. También puede ser una válvula aórtica unicomisural, me parece que así se pronunciaba, y una válvula aórtica cuadricuspidia. También puede ocurrir por una degeneración ateroesclerosa, una cardiopatía reumática que generalmente está acompañada de valvulopatía mitral, y puede estar relacionada con comunicación interventricular, por sífilis, espondilitis enquisolante y, como había mencionado antes, endocarditis. Por otro lado, si la zona que se encuentra afectada es la raíz aórtica, esta va a suceder secundaria a la ectasia anuloaórtica por dilatación idiopática, por síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos en el caso de hipertensión y disección aórtica. Con respecto a la hipertensión, el libro mencionaba que podía surgir la insuficiencia aórtica de manera funcional, que cuando hay estas crisis hipertensivas es que se presenta, y una vez que se regula, de igual manera la funcionalidad de la válvula aórtica regresa a su normalidad. Otro punto es que cuando la raíz aórtica se encuentra afectada, esto se ve de manera más frecuente en la valvulopatía primaria que la valvulopatía primaria en pacientes sometidos a reemplazo de la válvula aórtica, un aspecto importante a considerar. La imagen a sus derechas representa diferentes causas y lo que se puede reflejar en la válvula aórtica. Como por ejemplo, en el caso de endocarditis infecciosa, si la válvula es tricúspide o bicúspide, lo que podemos observar son vegetación y perforación de la válvula. En el caso de enfermedad reumática, cardiopatía reumática, se puede observar ya sea una fusión o no de la comisura, así como un engrosamiento fibroso y difuso. En el caso de la sífilis, por ejemplo, podemos encontrar engrosamiento de la pared aórtica y de los márgenes de la cúspide. Y en el caso de más arribita, espondilitis anquilosante, podemos encontrar una pared aórtica ligeramente engrosada y márgenes de la cúspide engrosados. Siguiente, por favor. Ok. Con respecto a su fisiopatología como tal, va a estar ocasionada principalmente por la regurgitación aórtica, que constituye una sobrecarga volumétrica para el ventrículo izquierdo y su consiguiente dilatación. El proceso va así, como vamos a seguir la imagen a sus derechos. En sí, a partir de la regurgitación diastólica suceden 4 eventos importantes, que es el aumento del volumen del ventrículo, el aumento del volumen sistólico, una disminución de la presión diastólica aórtica y una disminución del volumen sistólico efectivo. Como tal, el aumento del volumen del ventrículo, tanto del ventrículo como del volumen sistólico, tienen una consecuencia en un aumento del consumo miocárdico de oxígeno.
Esto es a través del aumento de la masa del volumen, del ventrículo, perdón, y un aumento de la presión sistólica. Por otro lado, una disminución de la presión diastólica aórtica y una disminución del volumen sistólico efectivo da como incidencia en un menor tiempo de diástole. Aunado al menor tiempo de diástole, da como consecuencia un menor aporte de oxígeno al miocardio. Si por un lado tenemos un aumento del consumo de oxígeno por parte del miocardio y un aumento del aporte, pues solo vamos a tener un único resultado, que es la isquemia miocárdica. Además de la isquemia miocárdica, la disfunción del ventrículo izquierdo también contribuye para empeorar, digamos, para que de cierta manera se empeore la función ventricular izquierda, dando como resultado insuficiencia del ventrículo. Algo importante a considerar es que la insuficiencia aórtica se puede clasificar en dos, ya sea aguda o crónica. La aguda, por lo general, es mal tolerada y es grave. Se queda como insuficiencia cardíaca refractaria y generalmente es consecuencia de traumatismo, de disección, de posvalvuloplastia con globo o con mayor frecuencia por endocarditis aguda. Mientras que la crónica es bastante bien tolerada. En esto los mecanismos compensatorios de hipertrofia del ventrículo son suficientes como tal para que el paciente mantenga un periodo asintomático mucho mayor, más prolongado, digámoslo así, y muestra molestias insidiosas y poco alarmantes para el paciente. Siguiente, por favor. Ok, eso que acabas de mencionar es algo importante, sobre todo para la cuestión en cuestión del diagnóstico, de el manejo y sobre todo qué tipo de fármacos vas a utilizar. Y eso, pues, espero que ese cuadrito, o sea, con ese cuadrito yo te puedo decir que son como 5 capítulos de lo que es el Brownland. ¿Por qué? Porque pues te explican de forma detallada cada uno de los mecanismos compensadores que te empiezan a producir cuando es aguda y cuando es crónica. Y tratar de identificar cuándo es aguda y cuándo es crónica. Y todos esos mecanismos son los que vamos a tratar de compensar cuando manejamos un paciente con insuficiencia aórtica, ya sea de forma aguda, que puede ser ocasionada por un traumatismo, o de forma crónica, por una endocarditis, por una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Y que eso te va a generar una serie de síntomas que probablemente más adelante lo digan, pero pues es de las válvulas, más bien de las afectaciones valvulares, que te puede dar una serie de síntomas que si les empiezo a preguntar a cada uno de ustedes, cada uno de los síntomas que ocasionan la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia aórtica, perdón, va a ser consecuencia principalmente de todo este mecanismo que acabas de mencionar. Muy bien, continúa. Sí, siguiente, por favor. Ok, bueno, para las manifestaciones clínicas en la exposición lo dividimos en dos, las manifestaciones de la insuficiencia aórtica crónica y las del agudo. Voy a empezar con la de la crónica. En sí, como había mencionado antes, van a haber mecanismos compensatorios como la hipertrofia del corazón, eh, que permiten que el paciente se encuentre asintomático por largos periodos de tiempo, por lo que se va a presentar únicamente la sintomatología cuando se exista una notable cardiomegalia o una disfunción miocárdica importante. Los síntomas principales consisten inicialmente de palpitaciones, que suelen ser incómodas para el paciente o el paciente expresa como incómodas, y se presentan especialmente al acostarse. También pueden ser palpitaciones en la cabeza, que podrían estar generadas por taquicardia por estrés emocional o esfuerzo. Además de las palpitaciones, se puede presentar disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxística nocturna junto con diaforesis excesiva. La disnea guarda relación específicamente con el grado de congestión pulmonar, es decir, a mayor congestión, mayor síntomas de falta de aire. Y por último, una de las manifestaciones clínicas es la angina de pecho, que suele ser prominente al final de la evolución de la insuficiencia aórtica. Siguiente, por favor. Ok. Además de estos síntomas que mencioné,
van a encontrarse signos y hallazgos exploratorios específicos. Con respecto a los pulsos, podemos encontrar inicialmente el signo de Muset, que a mí me pareció interesante la historia de este signo, porque deriva como tal de un poeta francés que se llamaba Alfred de Musset, que fue un poeta importante en el periodo del romanticismo. Y en este periodo como tal, había cierto machismo sexual, en el que el padecer de enfermedades de transmisión sexual implicaba la cantidad de actividad sexual que tenías y por tanto te daba algo de lo que podías sentirte orgulloso. Entonces, pues este señor padecía sífilis y aparentemente tuvo una complicación por esta y presentó insuficiencia aórtica, generando como tal lo que es el signo de Muset, que consiste en la inclinación de la cabeza de manera sincrónica con el pulso, como si la persona estuviera sintiendo, diciendo que sí. Además del signo de Muset, podemos encontrar el pulso de martillo en agua, que en sí consiste en un rápido aumento y un descenso súbito del pulso. También a este se le conoce como pulso de Corrión. El pulso arterial se va a encontrar prominente y se aprecia mejor mediante la palpación de la arteria radial con la elevación del brazo. También podemos encontrar el pulso bisferiens, que se puede detectar de mejor manera en la arteria braquial y femoral que en las carótidas. Este consiste en dos picos principales. Allá les puse la imagen a su derecha, que básicamente es el primero se denomina onda de percusión y el segundo se denomina onda circulante. Además del pulso bisferiens, podemos observar el signo de Müller, que el signo de Müller básicamente son las pulsaciones sistólicas de la úvula, que corresponde al GIF que les puse. Y también podemos observar el signo de Traube y el signo de Durossier, que sinceramente, doctor, me costó un poquito de trabajo de entenderlo porque lo entendí como que es lo mismo y uno básicamente apoyas el diafragma del estetoscopio, pero lo que estás detectando en sí son los sonidos sistólicos de la arteria femoral. ¿Es correcto? Es correcto. O sea, lo que van a encontrar son como le llaman los signos de como si estuviesen martillando. O sea, son como de pistolazos, como lo dice correctamente, ¿no? O sea, te empiezas a sentir lo que es el pulso, pero pues de mayor intensidad, sobre todo el sistólico. Por eso les comento, el estetoscopio no sirve para ponerlo en el cuello, sirve para escuchar. O sea, todo paciente hay que escucharlo. Y esta patología es la que más signos podemos encontrar. Siempre traten de buscar los pulsos en diferentes lugares, no solo el radial, sino también en lo que es el yugular, lo que es vamos a ser, el femoral, lo que es el popliteo y lo que es el pedio. Y ustedes se van a dar cuenta cuando hay este tipo de alteraciones, cómo van cambiando lo que es los pulsos en diferentes niveles, ¿no? En este caso, cuando uno ya empieza a identificarlos, o sea, sobre todo el de la femoral, muchas veces lo sientes como un golpeteo cuando viene la sístole, ¿sí? Y es lo que te van a diferenciar. Cuando tú pones lo que es el estetoscopio, escuchas lo que es como un soplo, pero de forma en la sístole principalmente. ¿Pero por qué? Porque trata de compensar, es algo compensatorio que está tratando de realizar lo que es el miocardio y por lo tanto pues lo va a manifestar principalmente a nivel de todo lo que es el árbol arterial, principalmente a nivel de los grandes vasos. Ok. Bueno, eso es con respecto al signo de Traube y el de Durossier. También podemos encontrar el signo de Quincke, que en sí son las pulsaciones capilares que podemos observar mediante la presión sobre la punta de la uña. No sé si observan la imagen cómo la persona mantiene presionado y podemos ver como literal las pulsaciones en la uña. Además de las anomalías del pulso, encontramos anomalías en la presión arterial. La presión arterial sistólica se encuentra elevada y la diastólica disminuida de forma anómala.
Algo importante de considerar es que durante la toma de la presión, los ruidos sistólicos a menudo se perciben con el manguito totalmente desinflado, lo que puede dificultar un poco la toma de la presión diastólica. Debido a esta diferencia entre la sistólica y la diastólica es que vamos a tener una presión diferencial de 80 a 100 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Ok. A la palpación cardíaca lo que podemos observar es al ápex, y esto lo podemos observar y palpar con facilidad. A esto se le conoce como cúpula de Barth, choque en cúpula de Barth. Además de esto, podemos observar frémitos tanto diastólico como sistólico. El diastólico lo podemos observar, lo podemos palpar en el borde external izquierdo y el sistólico en la escotadura supraesternal. Algo importante a considerar es que la presencia de estos frémitos no implican que haya una estenosis aórtica. Esto es en cuanto a palpación. Por otro lado, en la auscultación, el principal hallazgo es el soplo diastólico, que es de alta frecuencia y comienza al momento del cierre valvular aórtico. En la insuficiencia aórtica grave, el soplo alcanza un máximo temprano y luego muestra un patrón en decrescendo, que se presenta a lo largo de la diástole. La gravedad, como tal, va a depender más de la duración del soplo que de la intensidad. Y tenemos que en la insuficiencia aórtica leve, el soplo se encuentra limitado a la diástole temprana y por lo general es agudo y soplante, suave. Mientras que en la insuficiencia aórtica grave lo vamos a encontrar a lo largo de toda la diástole y de una calidad ruda. Algo importante a notar es que cuando notamos al soplo diastólico como musical, el libro mencionaba como de arrullo de paloma, significa o implica una eversión o perforación de la cúspide, de una cúspide aórtica. Además del soplo diastólico, también podemos observar el soplo sistólico de salida, que es causado por el aumento del volumen sistólico total del ventrículo y por la velocidad de la eyección, que a menudo se irradia a los vasos carotídeos. Siguiente, por favor. Otros hallazgos en la auscultación cardíaca es el tercer ruido cardíaco, que se correlaciona con un aumento del volumen telediastólico del ventrículo. Y esto significa que hay un deterioro de la función del ventrículo y pues a su vez nos sirve en la terapéutica para identificar a los pacientes con una insuficiencia aórtica grave que son candidatos al tratamiento quirúrgico. Además de esto, otro hallazgo muy importante específico es el soplo de Austin Flint, que se menciona, o el libro mencionaba que se cree que nace el desplazamiento diastólico de la valva anterior de la mitral. Y esto se debe a la corriente de regurgitación en la insuficiencia aórtica y no se acompaña directamente de obstrucción mitral hemodinámica importante. En este soplo puede ocurrir a nivel mesodiastólico o al final de la diástole. Como último hallazgo en la auscultación cardíaca, podemos observar en sujetos que tienen la válvula aórtica en bicúspide un ruido de expulsión sistólica y en ocasiones un cuarto ruido cardíaco. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia aórtica aguda, pues estos pacientes van a caracterizarse porque presentan una enfermedad grave. Recordemos que es insuficiencia aguda, es de inicio pues, súbito, es de urgencia, claro, y van a presentar disnea de inicio pues, súbito, taquicardia, cianosis y congestión y edema pulmonar. En la exploración cardiovascular encontramos un primer ruido pues, suave o ausente y un sonido en meso telediástole que en ocasiones es audible. También se encuentra un soplo diastólico que es temprano, con un tono más bajo y menor duración. También este soplo de ¿era Durocien? Sí, ¿verdad? El sonido de vaivén
Y este es el sopo de Austin Flint, también se encuentra, aquí lo esquematizamos. Bueno, como ya dijo mi compañera, es esta regurgitación de la sangre desde la aorta. Entonces, esto va a provocar que en la válvula anterior haya una pseudoestenosis. Eso, bueno, así lo mencionaba, como una pseudoestenosis que va a provocar este flujo turbulento que se va a reflejar como un ruido audible en el ápice del corazón. Y en la insuficiencia aguda grave encontramos colapso cardiovascular súbito, debilidad y disnea grave, que también puede provocar hipotensión profunda. Ok, para el diagnóstico se pueden utilizar varias pruebas. Una de ellas es el electrocardiograma, que va a mostrar una hipertrofia ventricular izquierda. Se van a notar inversiones de onda T con infradesnivel del segmento ST. En derivaciones 1, aquí vamos a observar la inversión. En ABL, aquí vamos a observar la inversión. En B5, aquí está la inversión. Y en B6. Y esto se le llama esfuerzo de ventrículo izquierdo, esfuerzo de LV. También va a haber una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y prolongación de este tiempo de QRS. Va a haber una... bueno, también se puede utilizar radiografías pues, de tórax, en donde hay nula o discreta cardiomegalia y una congestión pulmonar en caso de insuficiencia aórtica aguda. No encontré una imagen de radiografía de tórax de la aguda, pero sí encontramos una de la grave, que es la crónica. Y en esta se va a observar cardiomegalia, que aquí se puede observar, y crecimiento ventricular izquierdo. Y en este caso podemos observar una ectasia anuloaórtica. Y pues esta es enfermedad grave, ¿no? Ya estamos hablando de una afectación aórtica, una elongación. También se puede utilizar un ecocardiograma. El ecocardiograma va a servir para identificar las causas de esta insuficiencia aórtica. Pues vamos a observar, como ya sabemos, anatomía y movimiento de las valvas, el tamaño y forma de esta raíz aórtica, que sabemos que es importante igual evaluarla, con la técnica del color de Doppler color, que es una técnica más sensible y específica para el diagnóstico de esta insuficiencia aórtica. También se puede utilizar ecografía transtorácica y transesofágica. En el caso de la transtorácica, pues se puede detectar tempranamente los cambios del tamaño o de la función del ventrículo. Ahorita me voy a meter a cada uno de estos. Y una ecografía 3D. Bueno, aquí les presentamos cuatro ecografías. En la primera tenemos un corte, dice eje corto paraesternal, que muestra la válvula aórtica bicúspide. Aquí vamos a observarlo. En el segundo se muestra una válvula aórtica que es mixomatosa, que tiene el prolapso, aquí lo podemos observar, de la cúspide coronaria derecha. Aquí vamos a observar la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la válvula. En el C, aquí está, una valvulopatía reumática que tiene afectación mitral y aórtica. Y en el D es una imagen transesofágica, como lo dice su nombre, pues se ingresa por el esófago y se puede obtener una imagen en este caso, se observa un orificio central de regurgitación que es secundaria a una ectasia anuloaórtica, esta dilatación aórtica. También para el diagnóstico podemos utilizar... Regresa, por favor, a la anterior, si es amable. Sí, ahí está. Mira, nada más acá, nada más es corregir. Es bien, o sea, pero sí les comenté la importancia de la bicúspide, de la aorta bicúspide que no se mencionó, y que pues es una pregunta de examen, porque normalmente es lo que pues vamos a valorar en personas de 40 a 60 años, o sea, adultos pues ya que no son de la tercera edad, considerados de la tercera edad, y que ya pueden tener unas manifestaciones importantes. Y este es un eje corto, así se le llama ecocardiográficamente. Es un eje corto en el cual vamos a ver lo que es la válvula mitral, que debe ser tricúspide, ¿sí? Normalmente debe haber acá, acá y hacia acá,
unos rafés, o lo que es la válvula no coronariana, la coronariana y la coronariana derecha y la inferior, que es la que normalmente pues debemos visualizar. Y acá pues nada más vemos que hay lo que es la apertura, cómo se hace lo que es la apertura, porque nada más hay dos, vamos a decir, valvas que se están presentando en el contorno de lo que es el anillo aórtico, y esto es muy característico de la válvula bicúspide. Cuando se proyecta principalmente es en un eje corto, que así se le llama, en un eje corto o de grandes vasos, porque vamos a ver, aparte de lo que es la aorta, lo que es la válvula pulmonar o lo que es la arteria pulmonar, y por acá podemos ver parte de lo que es lo que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Este es un eje largo, principalmente en la B, que efectivamente, pues, como comentan, muy probablemente yo me podría referir que acá tiene un prolapso. ¿Por qué? Porque veo el prolapso, y si es Sí, anterior, muy probablemente sea de la coronariana derecha, ¿sí? Eso lo tendríamos que identificar ya con mejor, vamos a decir, imágenes por medio de un trasesofágico. Este también es siempre un eje largo, que así se le llama, eje largo. ¿Por qué? Porque vamos a ver a través de él principalmente alteraciones, principalmente de la válvula aórtica, y también yo podría decir que también está afectada la válvula mitral. Si veo acá, porque también hay afectación y veo calcificación principalmente de la valva anterior, y acá vemos la valva posterior. Entonces, si yo veo esta imagen con dilatación de la aurícula, que es lo que alcanzo a ver, yo digo que este paciente tiene, además de afectación aórtica, tiene afectación más bien también de la mitral. Entonces tiene afectación probablemente ya de las dos valvas importantes de las cavidades izquierdas, que es la mitral y la aórtica, donde podemos visualizar, incluso hasta se logra visualizar un poquito lo que es el palo de golf, porque pues lo vemos con mayor calcificación, principalmente en esta región, sobre todo en el tercio distal de lo que es la valva anterior, ¿sí? Y acá pues es un eje corto, es igual que este, solo que lo vamos a ver por medio del trasesofágico. ¿Cómo sé que es trasesofágico sin que me lo haya comentado su compañero? Ya lo comentó, efectivamente. También por lo que es, acá vemos esta imagen, y esta imagen normalmente pues nos representa los grados que vamos a girar lo que es la sonda a través de lo que es el esófago, para localizar lo que es en un eje corto las mismas características, solo que lo vemos con mejor nitidez, y podemos identificar el flujo de jet regurgitantes a nivel central, ¿sí? Y esto pues es de las técnicas que mayor diagnóstico terapéutico tenemos que utilizar para identificar el grado de insuficiencia y determinar la etiología. La ecocardiografía no solo te va a decir lo que es la etiología, sino también el grado de insuficiencia que está ocasionando lo que es la insuficiencia, ya sea mitral, aórtica o de cualquier válvula. Entonces es un método de diagnóstico, yo creo que muy valioso, muy importante, mucho más importante que todos los demás, y que pues es una herramienta que lo tenemos a la mano y que con facilidad podemos identificar al paciente, ¿sí? Esa es parte de lo que es la insuficiencia, pero en todas las válvulas, en todas las valvulopatías, la herramienta fundamental va a ser el ecocardiograma, donde vamos a visualizar la movilidad de las valvas, o sea, la apertura adecuada o no, partiendo de que tenemos que saber lo normal, y cuando llegamos a patologías como la insuficiencia aórtica, pues visualizamos principalmente, acá su compañero efectivamente nos sirve para ver lo que es la etiología. Válvula bicúspide, probablemente haya un prolapso de la válvula aórtica, y si yo le pongo Doppler, probablemente incluso me dé un jet regurgitante. No lo sé, porque pues no tiene, nada más está la imagen en Doppler, no en Doppler, en un eje paraesternal, y pues no visualizo si hay o no hay jet de regurgitación. Tendría que ponerle el Doppler color para ver si hay. Y acá pues yo me voy más bien a alteraciones de la válvula mitral, y también se ve puntos de calcificación en lo que es la válvula aórtica. Y en
pues más bien yo me voy a algo degenerativo, porque pues no veo otra alteración, porque sí veo tres valvas, sí, una, dos y tres, que están acá, y que pues está condicionando a lo que es un flujo de jet regurgitante a nivel central. ¿Sí? Continúa, por favor. Sí, doctor. Ahora, también se puede utilizar cateterismo y angiografía cardíacas. Sobre el cateterismo, es de la mitad derecha e izquierda del corazón, y también se puede utilizar aortografía con un medio de contraste. Esto, pues, para obtener una confirmación, pues, de qué tanto reflujo hay, ¿no? De la magnitud de este problema y del estado de la función del ventrículo izquierdo. Este cateterismo, pues como ya dije, cuantifica la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, y si se eleva, pues significa que hay una gran regurgitación o una falla ventricular. En la angiografía, en este caso, pues se practica a los pacientes apropiados antes de una cirugía. También se puede utilizar resonancia magnética cardiovascular, que proporciona mediciones exactas de estos volúmenes de regurgitados y del orificio de la regurgitación. Se va a recomendar cuando la evaluación de este ecocardiograma no es suficiente, o sea, de la regurgitación no es suficiente, y pues lo permite cuantificar con exactitud, o sea, su gravedad, pues. También se puede realizar prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo bueno, yo leí que era en una cinta, doctor, como en una cinta de correr, o también en una bicicleta inmóvil, y que es para determinar, pues, la capacidad funcional, ¿no? De la persona, y detectar, pues, si hay síntomas en pacientes con insuficiencia aórtica y con síntomas ambiguos. Ok. Y para el tratamiento, ahora sí, lo dividimos en farmacológico y en quirúrgico. Sobre el tratamiento farmacológico, los pacientes que son sintomáticos con insuficiencia aórtica grave se pueden utilizar diuréticos. Esto, pues, con la finalidad de mejorar síntomas como la disnea o intolerancia al esfuerzo. También se recomiendan IECAS, vasodilatadores, y antagonistas de canales de calcio de tipo de hidropiridinas, como el nifedipino. Y también es importante controlar la presión arterial sistólica con un azúcar objetivo menor a 140 milímetros de mercurio. Esto, pues, en las personas con la insuficiencia aórtica crónica. Pues los vasodilatadores son los de primera línea en esta condición de controlar la presión. Y está contraindicado usar beta bloqueadores porque, pues, prolongan el llenado diastólico, y pues de esta forma empeorarían este volumen que regurgita, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico, pues hablamos de una cirugía de reemplazo de válvulas, claro. Es el tratamiento, pues, de elección para detener, pues, eficazmente este volumen regurgitante de la válvula, indicado sobre todo en pacientes con insuficiencia aórtica aguda, como ya les había mencionado, que, pues, es de inicio, pues, súbito, por ejemplo, en algún traumatismo, y que, pues, requiere en primera estabilizarlo, pero además, pues, operarlo, claro. También en insuficiencia aórtica crónica grave que tenga síntomas, o insuficiencia grave sin síntomas. También se deben de considerar la indicación de esta intervención quirúrgica, no solo de la válvula, sino también de otras afectaciones que puedan existir, como por ejemplo en la porción ascendente de la aorta, que ya mencionamos, que, pues, que en este caso, cuando el diámetro de la aorta es menor a 50 milímetros, o menor a 45 milímetros en pacientes con insuficiencia grave. Hay que realizar este reemplazo quirúrgico en pacientes con AR, es insuficiencia aórtica, es aortic regurgitation grave, cuando surgen síntomas, o en sujetos que sean asintomáticos, que tengan disfunción de este ventrículo izquierdo. Por ejemplo, cuando hay fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor a 50%, y un diámetro telesistólico mayor a 50 milímetros, según, pues, lo que se señala en los estudios. Y eso sería todo, doctor. Ok, miren, vamos a seguir, ver las dos clases que quedan ahorita, vamos a hacerlas más dinámicas. De hecho, pues,
La fisiopatología se vuelve a repetir, casi siempre son de origen reumático, de origen degenerativo, congénitas, tanto la tricuspidia como la pulmonar, y sobre todo la tricúspide se le ha dado mucha importancia en los últimos 10 años por la repercusión hemodinámica que hay hacia lo que es el ventrículo derecho. Previo a todo esto, se consideraba que el ventrículo izquierdo era una de las partes funcionales más importantes del el músculo cardíaco o de la estructura miocárdica. Sin embargo, pues el ventrículo derecho, acuérdate que recibe volumen y el ventrículo izquierdo recibe presión. Entonces, acá pues muy importante el manejo en cuestión de cada uno de estos dos factores. No se pueden imaginar lo complicado que es manejar un paciente con una insuficiencia aórtica, como el que los que acaban de mencionar, porque todo lo que dijo está descrito de forma adecuada, uso de vasodilatadores. Pero si encontramos con un paciente en el cual se encuentra con una presión arterial, una tensión arterial, vamos a decir, de 80 a 60, y si tú le pones un vasodilatador, ¿qué crees que le va a condicionar? Mayor hipotensión. Y normalmente ustedes dicen, vamos a manejarlo con vasodilatadores, y efectivamente se maneja con vasodilatadores, pero ¿cómo lo voy a compensar si el paciente está en falla? Hipotenso y con datos de congestión pulmonar. Le voy a poner líquidos, lo voy a congestionar más. Le voy a poner vasodilatadores, le voy a condicionar mayor datos de hipotensión y eso mayor datos de bajo gasto. ¿Cómo lo voy a manejar? Es un arte manejar lo que es la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Porque dependiendo del grado cómo se encuentren, sobre todo en los crónicos agudizados o en un paciente que tenga una insuficiencia aórtica aguda, es un desafío total el manejar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Por la forma en la cual tenemos que manejar los medicamentos. Por eso les dije la importancia de la fisiopatología cuando se los comentó su compañera, porque ustedes ven cómo baja lo que es la presión diastólica, aumenta el volumen diastólico, y todo esto va a causar una repercusión en lo que es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y esto, ¿cómo podemos diferenciar entre aguda y crónica? Principalmente por medio de lo que es la ecocardiografía, porque voy a ver en la aguda que el diámetro del ventrículo izquierdo va a estar conservado, y en la crónica ya va a haber una dilatación importante de lo que es el ventrículo izquierdo, es decir, los mecanismos compensatorios se echaron a andar, pero no pudo compensar de forma adecuada, y por lo tanto que lo que hizo una dilatación del ventrículo izquierdo, y eso condiciona a que tenga ya una cardiopatía dilatada secundaria a una insuficiencia aórtica. ¿Qué te lo puede dar? Hay varias patologías, como bien lo comentó su compañera y su compañero al inicio, que te van a condicionar. Por lo tanto, es una de las patologías más importantes y donde podemos aprender mucho, sobre todo en cuestión de auscultar a un paciente, porque mínimo yo les puedo decir, si yo le pregunto a Santiago, dime los signos, o creo que sí es Santiago, si no me equivoco, Santiago, sí, Santiago Alonso. Si yo le pregunto, dime los signos que te menciona la compañera, o sea, dime aunque sea 5, no te voy a pedir mucho, 5 de los que dijo. ¿Sí me escucha, Santiago? Santiago, pues lo más seguro que haya dejado así con el sonido apagado y pues debe estar haciendo otra cosa. Bueno, Mari Carmen, ¿me escucha, Mari Carmen? Sí, sí, doctor. Sí me puedes decir, aunque sea 5 signos. ¿De insuficiencia aórtica? Así es. Sí. A ver. No te voy a pedir los 9, 10 que tiene. Te voy a pedir 5 nada más. A ver. El signo de Mioset de Müller. Ajá. El de
Purkinje, el de Traube, Ajá. Ujú. Dourosies. Ok, bueno, ya son los 5. Ya con eso. Que marcaron. Como no hayas hecho, pues bien. Sí. Ok, entonces, pues bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque sí les quiero pasar unos videos que tengo para ustedes, pero vamos a ver lo que es la tricúspide de la pulmonar. ¿Quién le toca dar? A nosotros nos toca, doctor, en un momento proyectamos. Ok. Empezamos con la tricúspide, doctor. Sí, adelante. Salazar más Santiago Alonso es el que no contestó, ¿verdad? Yuli. Sí, doctor. Ok. 21 de la lista, 19, 21, 70, 039. Ok. Doctor, disculpe, le mandé mensaje a Santiago y me dijo que sí estaba en la clase, pero es que tuvo que recoger un paquete y estaba en la puerta de su casa, pero sí está en la clase. Ah, ok. Pero no contestó. Ya se puede, ¿verdad, doctor? Mande, sí, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, bueno, vamos a presentar el tema de valvopatías tricúspides. ¿Puedes pasar a la siguiente, please? Bueno, iniciaremos con la insuficiencia tricúspide. Creo que los títulos estaban al revés. Esta es la definición de estenosis. No, sí es insuficiencia, perdón, sí es insuficiencia. Ok. La insuficiencia tricúspide es una incompetencia de la válvula tricúspide que promueve el movimiento del flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha nuevamente durante la sístole. Y pues la causa más frecuente de esta es la dilatación del ventrículo derecho y esta se produce cuando por, no sé, cualquier mecanismo las valvas de la tricúspide no ajustan o como que encajan completamente en sístole y por eso mismo permiten el regreso de la sangre del ventrículo hacia la aurícula derecha. En este caso, más del 80% de los casos de insuficiencia tricúspide en la práctica de clínica pues tienen naturaleza secundaria, es decir, una naturaleza funcional y provienen de la dilatación del anillo tricúspideo. Y también decía algo de las muescas de las válvulas en el marco del ventrículo derecho. Y puede ser a causa de sobrecarga tensional o volumétrica, infarto miocardio o algunos traumatismos. Siguiente, por favor. Y pues en las imágenes aquí podemos ver lo de un corazón normal, en cómo la válvula tricúspide tendría que encajar o cerrar completamente, pero en el caso de la insuficiencia tricúspidea, pues la válvula queda como el espacio libre, que es lo que permite que la sangre se desplace nuevamente a la aurícula durante la sístole. Y bueno, como decía definición, puse como que la raíz etimológica, que insuficiencia pues venía del latín insuficiencia, que es incapacidad de lograr algo, y tricúspide pues es que tiene 3 puntas. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ¿me escucha, profe? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Sí, se escucha. Sí, adelante. Gracias. Bueno, pasando a la parte de la etiología, se va a dar esta insuficiencia cuando por algún mecanismo que ya vimos, las valvas pues no van a coaptar de manera completa del sístole. Existen varios mecanismos o formas en las que se puede dar esta insuficiencia. El libro en Guadalajara lo divide en dos grupos.
la que es por insuficiencia funcional y la que es por orgánica. En los demás libros no hacen como que esta división, pero para entenderlo es mucho más fácil así. En la primera que es la funcional, esto se da por la dilatación del anillo tricuspidio. Cualquier mecanismo que cause una dilatación de este anillo, pues nos va a causar esta insuficiencia. El ventrículo en sí este ventrículo del derecho tiene como que desventajas para soportar sobrecargas de presión. Entonces, si algún mecanismo fisiopatológico nos crea un aumento de presión súbito, pues causa la dilatación de este y a su vez en el anillo. Y ya que tenemos pues este mecanismo o este suceso, pues ya se va a producir esta insuficiencia, pues porque las válvulas no se van a cerrar de manera correcta. Algunas de estas causas puede ser una hipertensión del circuito menor, que pues va a ser causada por embolia pulmonar, también puede ser por hipertensión arterial pulmonar sostenida, que a veces puede ser secundaria a estenosis mitral. También puede ser a una hipertensión pulmonar crónica, que puede ser derivada a una neumonopatía, hipertensión pulmonar primaria, etc. Lo principal que se va a dar en este caso, pues ya lo mencioné, es la dilatación aguda o crónica del ventrículo. Normalmente cuando pasa en el caso que sea súbito, esta subida de presión, si se disminuye o regresa a la normalidad, pues se va a notar que pues intrínsecamente el aparato valvular pues igual llega como que a una normalidad. También se puede relacionar con destrucción miocárdica difusa y tiempo de una miocardiopatía dilatada. La siguiente, por favor. En cuanto al segundo como que grupo o causas, que es la de origen orgánica, pues son como que varios puntos. Normalmente la más frecuente es la reumática, que va a producir como que cicatricidades de los velos valvulares, y también puede haber fusión subvalvular con acortamiento de cuerdas que nos va a causar una insuficiencia tricuspidia. Igual la enfermedad de Epstein lo va a ocasionar, ruptura de cuerdas tendinosas o ya la perforación valvular, que puede ser creada por un injerto bacteriano, e inclusive se menciona que adictos a heroína pueden tener esta predisposición para este tipo de patología. Igual una disfunción de músculo papilar constrictivo o por infarto del ventrículo derecho. Y algunas causas que las menciona como excepcionales, de hecho, menciona que es muy poco frecuente que se cause en nuestro medio, es la fibrosis endomiocárdica, que puede ser tropical africana, endocarditis, de Lipschitz, síndrome carcinoide y incluso por trauma. Y pues básicamente estos son los principales casos. En cuanto a la literatura, se engloba principalmente a esto. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver como que un esquematizado del Saturno, el cuadrito en esquema es del Saturno, y pues, es un poquito de la fisiopatología, pero podemos ver las causas de cómo va a haber una relación entre diversos factores que nos va a terminar dando una insuficiencia tricuspidia. Cuando veamos ya la fisiopatología y todo, cómo se desencadena, pues vamos a encontrar igual la relación del Tratado de Cardiología, si no me equivoco, en Braunwald, pues lo es ya organizado en una lista, pues nos lo divide en anatómicas y en que pueden ser reumáticas o no reumáticas, y también las anatómicamente normales, que ya va a ser causada por el anillo dilatado. Y esta sería todo la parte de etiología. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la insuficiencia tricuspidia, inicialmente esta puede cursar asintomática en cuestión de síntomas, pero ya cuando es grave y va pasando el tiempo, van a ir apareciendo síntomas específicos que van a tener dos principales causas.
La primera, pues, va a ser la disminución del gasto cardíaco, ¿no? Y van a tener los síntomas, pues, típicos de disminución del gasto cardíaco, como es la fatiga, la astenia, la dinamia, la hiporexia. Y la segunda causa va a ser, pues, que se elevan las presiones en la aurícula derecha. Y esto va a traer otras cosas como, pues, congestión hepática, ¿no? Y esto puede ser causa de molestias o dolor en el cuadrante superior del abdomen derecho. Y también puede causar congestión intestinal y puede haber dispepsia, puede haber indigestión. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto a los signos, va a haber dos tipos de signos dos clasificaciones de signos, perdón, en esta insuficiencia. Los primeros van a ser los centrales, que van a venir de la dilatación del ventrículo derecho. Y esto se puede sentir tanto en la inspección como en la palpación, pues se va a apreciar un levantamiento durante la sístole en la región paraesternal izquierda. Y también va a haber un abombamiento en la región precordial en algunos pacientes, sobre todo en niños. En caso de, también va a haber un soplo en la auscultación, es casi clásico de la insuficiencia tricuspidia, y ese soplo va a ser regurgitante y holosistólico, y es algo característico es que este soplo se va a intensificar con el esfuerzo inspiratorio, y cuando es importante también se va a acompañar del tercer ruido derecho y también de un retumbo de hiperflujo. También va a haber un chasquido de apertura tricuspidio, y cuando se presente ese chasquido, esto va a darnos pues la pauta de que es una valvulopatía de carácter orgánico. Otro signo es que va a haber presencia de hipertensión arterial pulmonar, y esto se va a identificar por el choque de cierre pulmonar y también porque va a haber un abombamiento en el tronco pulmonar. Y esto pues nos da la pauta de que esta insuficiencia es probablemente funcional. Y ya en caso de que no haya hipertensión arterial pulmonar, esto nos va a confirmar también que esta valvulopatía pues va a ser orgánica. El segundo grupo de signos van a ser los periféricos, y el primero que les voy a comentar pues es el que está en la esquina superior derecha, y va a ser la onda de regurgitación tricuspidia. Entonces a la inspección, nada más de verlo, pues se ve una presencia como una V, y va a ser prominente en el pulso yugular, y también se puede notar en algunas venas de la cara y en algunas extremidades. Otra cosa es que el hígado va a estar agrandado y va a ser doloroso la palpación la mayoría de las veces. Y algo muy característico es que el hígado va a tener pulsaciones sistólicas. Y esto se puede buscar con la maniobra de Dressler. Y también vamos a encontrar un reflujo hepatoyegular positivo. También va a haber signos de insuficiencia hepática crónica, pues como adelgazamiento, atrofia de músculos, disminución del vello tanto en axilas como en el pubis, en las palmas hepáticas, también ligera ictericia, pero la ictericia se va a notar más bien porque el paciente va a estar pálido y también discreta cianosis. Y por último, pues va a haber retención de líquidos, y esto va a ser pues por la misma congestión venosa, pues va a acabar en edema en piernas, y también puede incluso haber ascitis, y ya en casos más graves pues derrame pleural. Y ya sería todo en cuanto a las manifestaciones clínicas. Pues ahorita vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico pues va a ser muy similar, o sea, va a tener relación, hay una relación con la estenosis mitral, y tenemos primero en el electrocardiograma. En esta parte se puede tener ya sea un diagnóstico de forma aislada, en donde puede dividirse en orgánica y funcional. En la parte orgánica pues va a haber signos de crecimiento auricular derecho y de dilatación del ventrículo derecho. Y en el caso del funcional, perdón, en el caso del funcional, en este igual va a haber signos como en la orgánica del crecimiento auricular derecho y el dilatación del ventrículo derecho, pero igual va a haber una sobrecarga sistólica del mismo ventrículo. Se puede encontrar un ST recto o deprimido, incluso con la T completamente invertida en las precordiales derechas. Y en los casos crónicos, siempre va a haber signos de una hipertrofia ventricular derecha, la que está asociada a estenosis mitral. En se puede encontrar una P mitral con una rotación hacia la derecha, y también esta P mitral va a estar presente en las derivaciones estándar, y hay una P acuminada de deflexión rápida en el ventrículo izquierdo. También hay presencia de signos de hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho con sobrecarga sistólica,
y también puede estar presente signos del bloqueo de rama derecha. La siguiente, por favor. En el caso de la radiografía del tórax, vamos a ver si es una insuficiencia tricuspidia de forma aislada. Podemos ver una dilatación de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, como se pueden ver en la imagen. Y si es funcional, va a haber signos de alguna neumopatía en las formas crónicas y dilatación del cono. También hay dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Y la que está asociada a estenosis mitral, en esta va a haber una silueta mitral con crecimiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho. Y también hay signos radiológicos de hipertensión venocapilar y de hipertensión arterial pulmonar. En el otro se habla sobre la fonomecanocardiograma. Doctor, si estoy mal, me corrige. Yo entendí que esta técnica de diagnóstico pues es a través del estetoscopio. Entonces, en esta parte, ¿sí es? Sí. Ah, ok, gracias. Entonces, en esta parte se utiliza una técnica que es la de Rivero Carballo. Bueno, el signo de Rivero Carballo positivo, que es como el que se ve en la imagen, donde el paciente hace una inspiración profunda y se magnifican los ruidos del corazón derecho al aumentar el retorno venoso. El siguiente, por favor. También se utiliza el ecocardiograma. En esta parte, el estudio puede dar dos tipos de información: la derivada a una alteración estructural de la válvula o la de sobrecarga diastólica que va a dar o va a imponer al ventrículo derecho esta valvulopatía. Y también se utiliza el cateterismo. Sin embargo, este cateterismo no, bueno, según el Guadalajara, no es muy recomendado porque al introducir el catéter y pasa por la válvula, al tirar ¿cómo se llama? El de la sustancia que tiene, no me acuerdo del nombre, se me fue el nombre, pero al liberarlo, El medio de el método de contraste. contraste, el medio de contraste, exacto, gracias doctor. Ese medio de contraste tiende a regresar, entonces siempre hay como que un regreso de ese medio de contraste y eso puede dificultar el diagnóstico. El siguiente. Bueno, pues en cuanto al tratamiento, tenemos que en el caso de la insuficiencia tricuspidia funcional, pues esto se va a solucionar cuando se normaliza lo que es la presión pulmonar, ya sea por el tratamiento de la causa, por ejemplo, puede ser lo que es la embolia pulmonar o el tratamiento quirúrgico, perdón, de la estenosis mitral. Ahora, cuando se trata de miocardiopatía dilatada, pues el tratamiento es el mismo que el de la insuficiencia cardíaca, que suele ser diuréticos y antagonistas de la aldosterona, pero como también había comentado mi compañera, pues en muchas ocasiones también esto se debe a la hipertensión pulmonar, así que en este caso sería uso de antihipertensivos. Ahora, cuando se trata de insuficiencia tricuspidia orgánica, pues si no existe repercusión hemodinámica tal cual, pues menciona que no se requiere tratamiento, sin embargo debe mantenerse el paciente bajo observación debido a que esta puede ir progresando. Ahora que si existe repercusión hemodinámica, el tratamiento sería lo que es la aplastía valvular. En este caso se recomienda más estas de aquí arriba, pues aquí tenemos unas prótesis mecánicas aquí abajo y aquí arriba unas orgánicas. Y entre estas pues se menciona que se recomiendan las orgánicas porque tienen una menor propensión a la trombosis. Bueno, aquí tenemos un cuadro de cómo sería en el tratamiento, en donde tenemos el tipo de insuficiencia, ya sea funcional progresiva, grave asintomática o grave sintomática. Y aquí lo dividen en clases, siendo la clase 1, pues es cuando ya está, digamos, se recomienda o en lo que es la cirugía. En la clase 2A, pues se menciona que sí, tiene que ser de manera razonada, ¿no? Y en la 2B se tiene que considerar las recomendaciones. Y como, bueno, aquí está en este cuadro como menciona
cuando se tiene que realizar lo que es la cirugía, que normalmente se recomienda o se realiza cuando se realiza lo que es una cirugía de la mitral, ¿no? Porque por lo general muchas de las causas de insuficiencia pues son secundarias a problemas en la válvula mitral. Entonces se recomienda que una vez que se opere la válvula mitral, también se haga la operación en la tricúspide. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Ok. escuchamos. Bueno, ahora pasaremos a la insuficiencia tricúspide. Digo, no, perdón, a la estenosis, es que los tengo revueltos. Perdón, es que los tengo al revés. Ok, a la estenosis tricúspidea. Bueno, esta pues es una valvulopatía, obviamente, que se caracteriza por el estrechamiento del orificio tricúspide. Ahí está como que la clave de esta, es un estrechamiento del orificio, que por lo tanto obstruye el flujo sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Esta reducción del orificio valvular pues puede ser causada por una obstrucción causada por un proceso inflamatorio, mecánico o degenerativo, era el tercero. Y pues es mucho menos frecuente que la estenosis mitral que habíamos visto. Y por lo regular su origen es debido a la fiebre reumática y es más común en mujeres que en hombres. También esta no suele surgir como una lesión aislada. O sea, por lo general como que se encuentra acompañada tanto de estenosis mitral, pero en su fase grave, o también cuando es generada por la fiebre reumática, se acompaña también de la insuficiencia tricúspide que acabamos de ver, de cualquier tipo de grado. El siguiente. Y bueno, pues en esta imagen aquí se puede observar el estrechamiento, que es lo que caracteriza esta valvulopatía, y es el que obstruye el flujo. Ahí está pues su corazón normal y la estenosis pulmonar, como habíamos dicho. E igual les puse las etimologías, que estenosis pues es estrechamiento normal de un conducto, y tricúspide, que es lo que ya hemos visto, que tiene 3 puntas. Y siguiente. Bueno, pasando a la parte de tricúspide, pues ya vimos, va a ser una obstrucción o una falla en esta parte de llenado, principalmente por la válvula. Normalmente va a tener un origen reumático. En las diferentes literaturas que podemos encontrar nos menciona que prácticamente siempre va a ser por esta. Y normalmente, y es muy extraño que nos acompañe por una valvulopatía mitral. Y pues esta relación que van a tener pues va a ser lo que va a determinar el cuadro clínico, que normalmente pues va a estar enmascarado por síntomas de la valvulopatía izquierda. O sea, esta valvulopatía izquierda que normalmente acompaña de estenosis tricúspide va a ser lo que como que enmascare o predomine en cuanto a síntomas y no nos va a dejar como que notar de manera tan fácil los síntomas de esta estenosis. En Harrison menciona lo mismo, que sobre su origen, también que es mucho menos frecuente que la estenosis mitral, sobre todo en Estados Unidos y Europa Occidental. Habla de su origen reumático y que es más frecuente en mujeres. Normalmente no va a surgir como una lesión aislada y normalmente va a estar acompañada de una estenosis mitral. Esta estenosis tricúspide hemodinámicamente pues va a afectar entre el 5 al 10% de los pacientes que tengan estenosis mitral. También se va a estar por insuficiencia tricúspide, como mencionó mi compañera, pues de algún grado. Y lo vuelvo a recalcar, las causas no reumáticas son extrañas. Pueden existir, pero pues no es muy común. A veces puede ser por una atresia congénita de la tricúspide, tumores de la, pues de atrio derecho, también puede ser por derivaciones de dispositivos, síndrome carcinoide y también derivados de ergotamina. Cuando es grave, pues se contribuye a generar un gradiente a través de la válvula tricúspide
que pues normalmente esto va a ser la causa de pues, todo el proceso. La disfunción que va a incluir a la trombosis de esta válvula tricúspide, que puede ser protésica, o sea, cuando es protésica, de igual manera puede originar esta estenosis. De manera muy extraña, la obstrucción del flujo de ventrículo derecho también puede causarse por una fibrosis endomiocárdica. La mayoría de los pacientes con una enfermedad valvular de este tipo, la tricuspidia, pues van a sufrir igual una insuficiencia tricuspidia y con una combinación de la estenosis o insuficiencia de igual manera. Es lo que más resalta en cuanto a etiología, porque no existe mucha información en los libros. Ya pasaremos a la siguiente. Bueno, las manifestaciones clínicas de la estenosis tricuspidia, como ya mencionó mi compañero, pues suele estar relacionado con algún tipo de valvulopatía mitral. Y pues esta valvulopatía pues, del lado izquierdo del corazón normalmente va a ser la que va a dictar el cuadro clínico que presente el paciente, o sea, el que predomina. Sin embargo, sí va a haber ciertos síntomas y signos que pues, se pueden atribuir a la estenosis tricuspidia. En este caso, el primer ruido cardíaco, va a estar más fuerte, va a estar aumentado en intensidad en la parte de las válvulas fibrosas que pues en sujetos sanos, y en la auscultación se puede escuchar un chasquido de abertura valvular tricuspidio durante la diástole, y también va a haber algo característico que va a ser un soplo mesodiastólico o un retumbo tricuspidio. Y este soplo va a estar incrementado en la apnea postinspiratoria, entonces puede estar, va a ser positiva la maniobra de Rivera-Carballo. También va a haber signos de congestión pulmonar y va a haber cierta relación entre el grado de disnea que presenta el paciente y la magnitud del fallo pues en el lado derecho del corazón. Podemos encontrar pues también ingurgitación yugular, hepatomegalia, edemas, ascitis, algo parecido al anterior, ¿no? También algunos pacientes van a tener esplenomegalia y también pueden presentar ictericia e incluso pueden desarrollar algún tipo de cuadro de caquexia. Y pues las mismas manifestaciones clínicas que la anterior, que son pues las típicas de un bajo gasto cardíaco como fatiga y debilidad muscular. Y pues estas van a ser normalmente constantes en los pacientes que tengan pues esta situación. Cuando la estrechez es importante porque pues esta enfermedad, valvulopatía, va a ser pues una disminución del orificio, ¿no? Entonces va a haber una congestión, en este caso pasiva, del hígado, y esto va a ser un dolor sordo, o sea, va a haber un dolor en el hipocondrio derecho, y conforme el paciente hace ejercicio o incluso con la simple marcha del día a día, se va a aumentar. También va a haber un aumento del volumen abdominal, y cuando la estenosis tricuspidia pues va evolucionando, van a haber ya cada vez más manifestaciones de insuficiencia hepática crónica, pues igual como el adelgazamiento, la hiporexia, la atrofia muscular, las palmas hepáticas que también se presentaban en la anterior. Pero el síntoma más característico de la estenosis tricuspidia va a ser la presencia de ascitis refractaria. A pesar de que lleve tratamiento o que sea extraída mediante paracentesis, va a seguirse, pues va a estar siempre y va a reaparecer, y es algo muy característico. Y ya en fases muy avanzadas, pues va a haber lo que les comenté, ¿no? Puede haber caquexia, y esto va a venir sobre todo de la mala absorción intestinal, porque pues al haber congestión esplácnica crónica, pues va a llevar a esto. Pero igual la estenosis tricuspidia grave suele venir como un mecanismo de protección ante la hipertensión pulmonar que va a causar la valvulopatía mitral. Entonces por eso hay mucha relación entre las valvulopatías izquierdas con las valvulopatías del corazón derecho. Y es todo de manifestaciones clínicas. Bueno, entrando al diagnóstico, en el electrocardiograma vamos a ver un crecimiento de la aurícula derecha, que como podemos ver en las imágenes de la derecha hacia arriba, un crecimiento se va a presentar con una onda P más grande, más picuda, y también se van a encontrar signos de valvulopatía mitral. En el diagnóstico vamos a ver que hay mucha relación con esta valvulopatía mitral. También en la radiografía de tórax, aquí vamos a ver un aumento de tamaño de la aurícula derecha, y también
como les mencioné, signos de valvulopatía mitral, perdón. A la siguiente, por favor. Luego tenemos en el fonomecanocardiograma. En este se va a auscultar el foco tricuspidio y va a haber la presencia de un chasquido de apertura y también de un retumbo tricuspidio, que estos van a ser característicamente, se van a reforzar con la apnea inspiratoria. Y en el ecocardiograma, en este, pues, el Guadalajara mencionaba dos, mencionaba el ecocardiograma solo y la ecocardiografía Doppler. En esta Doppler va a ser la utilizada para el método que se utiliza principalmente para diagnosticar la estenosis tricuspidia. En esta pues, se ve un flujo turbulento hacia el ventrículo derecho y también de caída lenta. La siguiente, por favor. En el ecocardiograma normal, este va a estar en modo M y se va a ver a la válvula tricúspide cómo ésta se altera en forma similar a cómo lo hace la válvula mitral cuando hay estenosis mitral. En este, la pendiente F va a disminuir y la válvula septal se va a mover hacia adelante durante la diástole. Y el ecocardiograma bidimensional va a ser esencial para la estenosis igual tricuspidia. Y en el caso del cateterismo, en este pues es un cateterismo derecho, el cual se va a notar un gradiente entre la presión diastólica del ventrículo derecho y la presión media de la aurícula derecha, elevada. Esta va a estar elevada en relación directa con la gravedad de la estrechez tricuspidia. O sea, mientras más estenosis haya, mientras más estenosis haya, más grande será este gradiente. Y eso sería todo. Bueno, aquí en relación con el tratamiento, pues aquí no hay de otra, aquí es directamente quirúrgico, ¿no? Entonces, mayormente se menciona que se utiliza lo que es la valvuloplastía con globo. No encontré una imagen donde se haga en la tricuspidia, pero aquí, pues, como se ve en la aórtica, es el mismo procedimiento, por lo que entendí, donde se insertaba este globo y se inflaba pues, posteriormente. Aparte de pues también se podría realizar lo que es la comisilotomía, que es esta de aquí, en donde pues como se puede ver, mediante cirugía nada más se abre mayormente lo que es la válvula tricúspide y en un dado caso de que ninguna de estas se pueda realizar, se menciona que se lleva un cambio de lo que es la válvula. Como había mencionado, por lo general es de preferencia las que son orgánicas. Y como también había mencionado anteriormente, también esto se realizaría cuando se realiza la valvulotomía mitral, ya que pues por lo general es secundaria a esto. Y sería todo, doctor. Ok. Muy bien, nos falta nada más lo pulmonar, ¿no? ¿Y a quién le toca? A mí, doctor, a mi equipo. Ok, perfecto, Yuli. Mira, lo vamos a dejar para el martes. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles unas imágenes antes que continuemos, que se las voy a proyectar en este momento. No, dejen abrir. ¿Sí logran visualizar o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Miren, todo lo que acabamos de ver y que estamos viendo son de las patologías más frecuentes que vamos a encontrar. Aparte de lo isquémico, o sea, no solo lo isquémico es primordial en todo lo que es las patologías de origen cardiovascular,
también lo que son las válvulas, ya que condicionan una importante repercusión de tipo anatómico-funcional y que esto pues vamos a, cuando las identificamos de forma oportuna, podemos tratar de corregir, ¿sí? ¿Eso qué es lo que quiero mostrarles? Principalmente uno de los métodos diagnósticos que utilizamos hoy en día y actualmente y que está a la mano de cualquier cardiólogo que lleve a cabo lo que es tanto de forma privada como de forma, vamos a decir, de seguridad social que tenga, vamos a decir, IMSS, del sector salud en general, pues tiene la factibilidad de realizar un ecocardiograma. Este que les voy a proyectar, no sé si ustedes ven, ¿alguien me puede definir primero qué es lo que está viendo? Regina, Juárez, Uscanga, Daniela Regina. Sí, bueno, Regina. Sí, doctor. Ajá. ¿Tú puedes identificar algo? ¿O qué es lo que estamos viendo? Las válvulas, ¿no? Ajá. Es un ecocardiograma bidimensional, Doppler, que es. Ah, ¿es ¿Cuál? uno Doppler? No, Yo te pregunto, no sé. supongo que sí. Paula Yamili, ¿tú puedes identificar algo? ¿O alguien que pueda identificar? Eh, bueno, doctor, no sé, pero aparte, es un bidimensional, ¿no? Efectivamente, es un Y, bidimensional. y me parece, bueno, no estoy seguro, porque la verdad no estoy entrenado para ver estas cosas, pero me parece un prolapso de aquí de la válvula, pero no sé si es mi idea. No, miren, jóvenes, es importante sobre todo saber identificar lo normal. Por eso les decía la importancia de saber lo normal de lo anormal, ¿sí? Normalmente por medio de lo que es la ecocardiografía tratamos de identificar muchas de las patologías y su etiología principalmente valvular. Estamos hablando hasta lo isquémico. Nosotros identificamos principalmente la gran mayoría de las patologías de origen cardíaco con solo apuntar de forma adecuada y dar lo que son las proyecciones también adecuadas. Es una proyección bidimensional de 4 cámaras. Hay varias, vamos a decir, proyecciones que podemos utilizar al realizar lo que es un ecocardiograma. Entonces acá vemos un ecocardiograma de 4 cámaras en el cual vamos a ver cómo la morfología es de tipo normal. Este es un corazón normal, es un coro normal. Y en el cual vamos a ver lo que son las dos aurículas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Vemos lo que es el ventrículo derecho y lo que es el ventrículo izquierdo. Y cada una de ellas vamos a observar lo que son las válvulas, ¿sí? Tanto lo que es la válvula mitral como la válvula tricúspide. Si nosotros somos un poquito más observadores, pues nosotros vamos a ver cómo es el engrosamiento de cada una de las valvas que nosotros estamos visualizando, ¿no? Y cómo es la excursión de cada uno de los segmentos. Imagínense qué tan avanzado tenemos que podemos, yo les puedo dividir lo que es esta proyección en lo que es inferoseptal, lo que es la anterolateral, ¿sí? Que son proyecciones habituales y que normalmente pues utilizamos. Y que esto pues yo lo puedo dividir en tres, basal, medio y apical, y este también lo puedo dividir en región basal, media y apical. ¿Por qué? Porque cada proporción que les acabo de mencionar del ventrículo izquierdo me va a dar una irrigación diferente, de una arteria también de tipo diferente. Esta principalmente me la puede dar lo que es la circunfleja, esta me la va a dar parte de lo que es la inferior, es decir, de la coronaria derecha, y esta parte apical o, ¿sí? Me la va a dar principalmente lo que es la anterior,
Vemos también el ventrículo derecho de su forma tridimensional. El ventrículo derecho se dice que tiene una forma tridimensional. Cuando profundizamos un poquito más en la anatomía de lo que es la estructura cardíaca, vemos que el ventrículo izquierdo casi siempre vamos a tener este tipo de características. Sin embargo, cuando vemos el ventrículo derecho, vamos a ver que tiene forma triangular, casi siempre es menor, de menor dimensión que el ventrículo izquierdo, y que pues una de las características es la implantación de las valvas o de lo que son las válvulas, ¿sí? En este caso, la tricúspide está un poquito más baja que lo que es la mitral. Con esto yo puedo proyectar y puedo decir es un corazón, pues normal, ¿no? Esto normalmente, pues, obviamente, si ustedes no dan clases, pues normalmente yo tengo preparado todas las clases, casi todas, ¿no? Entonces, ¿qué le proyecto acá? La estenosis mitral. Pues, obviamente, pues, como bien lo dijeron ustedes, tiene etiología inflamatoria, degenerativa y congénita. Pero si ustedes ven, acá vemos el tipo clásico de lo que es la estenosis mitral. Como les comenté, tratar de identificar lo normal de lo anormal, eso es básico. Vean la diferencia entre lo que vimos la primera proyección y cómo estamos viendo lo que es la restricción importante, principalmente, de lo que es la válvula mitral, ¿sí? En el cual, pues, vemos una importante dilatación de la aurícula izquierda, con lo que es una calcificación de forma importante, incluso lo que es la parte de la valva posterior, lo que es en este caso, acuérdense que son anterior y posterior. La valva posterior está fija, no se mueve. Entonces, esto me va a condicionar a una estenosis de grado severo, porque pues está restringida. Y si sacamos la clasificación de Wilkins, vemos la clasificación, la movilidad, podemos visualizar ya nosotros un poquito más, vemos el aparato subvalvular que se debe encontrar por acá, y pues nosotros en otra proyección pues visualizamos un poquito más. Acá se logra visualizar ligeramente parte de lo que son las cuerdas, ¿no? Pero pues es normalmente ya tratar de identificar. Pero lo más importante, y vean la dilatación importante que tiene la aurícula izquierda. Este es un eje largo en el cual pues vamos a visualizar, y como le decían, la válvula mitral se va a caracterizar por el palo de golf o palo de hockey, como le llaman los europeos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la restricción importante va a ser que haga lo que es el aspecto como si fuese un palo de golf. Vean cómo se forma acá y vean la restricción que tiene lo que es la valva posterior. No se mueve lo que es la valva posterior, y lo único que se mueve es la parte distal, el tercio distal de lo que es la valva anterior. Si yo también profundizo, yo les puedo decir que esta valva anterior se puede decir en A1, A2 y A3. Es decir, que está afectada de forma primordial A3, que significan los festones, que ya se clasifican de forma ya más generalizada, sí, a nivel cardiológico, para poder identificar. Entonces yo veo que nada más lo que se mueve es la parte distal. Sin embargo, hasta la parte distal tiene un grado de calcificación. Y acá es un eje de dos cámaras. ¿Por qué de dos cámaras? Porque en el primero que les mostré del ventrículo, de lo que es en cuatro cámaras, obviamente veíamos aurícula y ventrículo derecho e izquierdo. O sea, acá nada más vamos a ver dos cámaras. Es por lo que tanto se llama proyección de dos cámaras. Vemos lo que es precisamente una estenosis de grado severo. Vemos la dilatación importante de lo que es la aurícula. Vemos incluso parte de lo que es la orejuela, que se visualiza acá, y vemos el grado de engrosamiento que tiene el paciente, secundario a la presión que se ha ejercido, al aumento de las presiones, que va a ser compensatorio a esta restricción que está teniendo. Entonces, vemos la movilidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si vemos a la insuficiencia aórtica, lo que ustedes vieron precisamente, pues es esto. Vemos acá la insuficiencia aórtica ya de grado importante, pues en el cual pues hay un jet de regurgitación. Yo puedo agarrar y clasificar lo que es el jet que se está presentando, y que pues yo le puedo decir que es de grado moderado. ¿Por qué? Porque pues nosotros clasificamos dependiendo del grado de regurgitación que tengo, es decir, el grado de insuficiencia, que
retorna completamente hacia lo que es a través de lo que es la válvula aórtica y se va a lo que es en esta parte de lo que es el ventrículo izquierdo. Y normalmente si ustedes visualizan, se pone un poquito más de énfasis en el chorro de jet regurgitante. El que me interesa es el que parece como una llama, que es este. Casi siempre va a atravesar lo que es o va a sobrepasar lo que es la valva anterior. Entonces, si pasa la valva anterior, yo nada más con ver esta imagen, yo te voy a decir que tiene una insuficiencia de grado moderado y voy a encontrar los signos que normalmente comentaron. Acá, pues en esta proyección, pues son 3 proyecciones principalmente, en el cual pues les documento primero acá en un eje corto, que así se llama esta proyección, pues veo el grado de insuficiencia que tiene. Pues acá, a diferencia como vieron de su compañero cómo se movía, acá si vemos la restricción importante, vemos 3 festones o 3 velos, ¿sí? Por eso se llama, consideraría más bien en esta patología un grado de estenosis severa, con un grado de calcificación también de grado severo y una ligera apertura de lo que es la válvula aórtica. Entonces yo estoy viendo lo que es la válvula aórtica desde una proyección en eje corto. Vean cómo se mueve, pero vean cómo está restringida esa apertura por la calcificación que tiene en cada una de las valvas. Si yo veo, me paso a la central, yo veo acá que este paciente tiene lo que es esta pequeña masa, que si yo la visualizo y la empiezo a determinar un poquito más de proyección, veo que tiene como una verrucosidad, es decir, probablemente tenga este paciente una endocarditis, ¿sí? Porque hay una masa que la tendría que identificar en otras proyecciones, ¿sí? Entonces, cuando yo veo en este tipo de lesiones, yo veo como hay un componente infeccioso en este tipo de proyección. ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay una masa, que normalmente las masas que se forman a este nivel van a ser de tipo endocárdico, a no ser que sea una tumoración, que no lo descartaría, pero normalmente, pues cuando nosotros vemos que son de las mismas características del endocardio, que también es lo que visualizamos, puedo decir que casi con seguridad que estamos hablando de una endocarditis. Obviamente tendría que tener otras proyecciones para que yo lo pueda visualizar. Y en ¿cómo lo voy a ver? Este es por medio de lo que es un transesofágico, es decir, es un ecocardiograma transesofágico en el cual pues nosotros pasamos lo que es la sonda a través de lo que es la boca y nos vamos hacia lo que es el tercio medio y distal del esófago, ¿sí? Y vamos a visualizar precisamente por medio de lo que es una cámara que tiene lo que es la sonda, cada una de las proyecciones. Y les voy a dar un giro por medio de unas, vamos a decir, maniguetas que se tienen en lo que es el mango de lo que es la sonda, y vamos a darle las proyecciones que nosotros querramos. Acá yo me voy a una proyección también siempre en transesofágico y veo lo que es el prolapso. Y el prolapso, acuérdense, no los va a condicionar una insuficiencia cardíaca. Si yo agarro y digo, según Carpentier, ¿qué clasificación tiene lo que es el prolapso? ¿Cuál sería? ¿Alguien sabe? Pues vimos la clase de insuficiencia que dio la insuficiencia que dio la clasificación de Carpentier. Sí, ¿sería la 1, doctor? No, acuérdense. La tipo 2. La 2. Es la 2. Pues es lo que, acuérdense que les comenté que era la parte más importante, o sea, la parte en la cual
pues ustedes iban a tratar de identificar, ¿no? Entonces, la clasificación de Carpentier es precisamente para que nosotros identifiquemos, no solo en la etiología, sino el grado de lo que es insuficiencia que está teniendo y sobre todo para basarnos en lo que es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues lo más importante acá pues es valorar lo que es el grado de severidad que está teniendo, ¿sí? Entonces, la tipo 2 es por en este caso, por prolapso de las valvas, ¿sí? Y en el cual pues nosotros visualizamos en esta parte que hay un prolapso importante. O sea, imagínense, ustedes ya expusieron, y el que expuso, pues ya me lo voy a haber contestado así rapidísimamente, pero es la 2, y vean acá el prolapso importante que se presenta. Y esto, si yo le pongo el Doppler color, me va a dar un jet de regurgitación. Acá pues nada más es para visualizar esta insuficiencia, ¿sí? Que es de origen degenerativo y que pues va a dar lo que es también un jet de regurgitación a nivel aórtico. Y siempre es visualizar qué tipo de insuficiencia es y el grado de insuficiencia. Por eso ustedes hicieron mucho hincapié en los grados de insuficiencia, si es leve, moderado, severa, y dependiendo de esa etiología vamos a dar un tratamiento. Y el tratamiento va a ser por medio, si es leve, nada más vigilancia. Si es un de grado moderado y ya está teniendo síntomas, le voy a dar lo que son vasodilatadores. Y si ya es de grado severo, pues tengo que ir a un recambio. Acá vemos una doble lesión aórtica. Si ustedes visualizan, es una doble lesión que estamos visualizando, ¿sí? En el cual vemos una gran calcificación a nivel de lo que es el anillo aórtico. Vemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, y vemos lo que es la aorta ascendente, ¿sí? En el cual pues vamos a ver el grado de regurgitación que tiene, que es de grado moderado, que es acompañado de una restricción importante que hay, casi ni siquiera abre lo que es la válvula aórtica, para que vean el grado importante de severidad que hay. Entonces yo tengo que visualizar qué es lo que está presentando, porque no hay apertura, no hay flujo, y esto pues con el tiempo va a ser compensatorio, va a tratar de compensar el ventrículo, y cuando logra compensar, pues el paciente puede pasar asintomático, pero cuando ya es de forma importante lo que es el grado de repercusión, esto pues ya va a haber una dilatación. Acá también vemos una insuficiencia aórtica, que es un eje largo. Vemos la aurícula, vemos parte del ventrículo y vemos lo que es la parte de lo que es la válvula aórtica, en el cual, pues, si nosotros visualizamos un poquito, vamos a ver que tiene doble lesión, porque vemos calcificación. Si yo le quito el color, nada más vamos a ver que hay una calcificación importante, que es la coronariana derecha, que es la válvula coronariana derecha la que estamos visualizando, y el grado importante del jet que está teniendo, ¿sí? Acá vemos en un eje, le llamamos un eje corto, en el cual vemos el grado de estenosis que tiene, junto con un pequeño jet central, como lo mostró su compañero. Si ustedes recuerdan el grado de insuficiencia que mostró su compañero, mostraba una proyección muy similar a esta. Vemos lo que es la válvula aórtica acá. Lo puedo visualizar, quiero mostrárselos, se los quiero enseñar para que ustedes vean lo importante de que nosotros cuando visualizamos y diagnosticamos tenemos que dar la etiología y el diagnóstico y el grado de repercusión, porque en base de eso yo le voy a dar un tratamiento al paciente. Incluso yo puedo llevarlo a un procedimiento quirúrgico con el diagnóstico que le estoy haciendo para que pueda llevarse a cabo, ya sea
quirúrgico, una reparación de la válvula aórtica, que puede ser por medio de lo que es una válvula transcutánea, que es la TAVI, o puede ser por medio de lo que es de una prótesis mecánica o biológica, dependiendo de las características que tenga el paciente y la funcionalidad que tiene el paciente, pues vamos a determinar cuál va a ser el mejor método de procedimiento, tanto quirúrgico o por medio de intervencionismo, que vamos a solucionar este tipo de estenosis, ¿no? Acá es otra imagen en la cual vemos el grado importante. Si ustedes vieron el jet de regurgitación que vimos previamente, vean este hasta dónde llega. Llega prácticamente hasta lo que es la pared, ¿sí? De lo que es el ventrículo izquierdo. Y este grado de insuficiencia es ya una insuficiencia de grado severo, que este paciente ya tiene incluso hasta manifestaciones clínicas. Vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, y que vemos el jet de gran importancia significativa, pero que también se acompaña de una restricción valvular, es decir, es una doble lesión aórtica y que es candidato para un procedimiento quirúrgico. Acá le pongo prácticamente, pues, para que vean qué tan complejo es, que no solo tiene una alteración de la válvula mitral, sino que también tiene alteración de lo que es la válvula aórtica, y a esto le voy a llamar doble lesión valvular, es decir, está afectada, y vean cómo llega a lo que es el chorro de regurgitación, como ustedes también lo proyectan en algún momento. Vean cómo se presenta ese chorro, este jet de regurgitación, y cómo llega casi hasta lo que es el techo. Y si yo le mido esta parte de acá, le llamamos vena contracta. La vena contracta normalmente normalmente no debe ver el jet de regurgitación hacia lo que es la aurícula. Y esto, pues, como ya va a haber una regurgitación importante, pues se va a ir a lo que son las venas pulmonares, y esto me va a dar datos de congestión. Pero además tiene lo que es una lesión aórtica, y por lo tanto también tengo que documentar esa lesión aórtica. Me enfoco principalmente en el jet regurgitante de la insuficiencia mitral y el grado que llega hasta lo que es el techo, y por lo tanto es una insuficiencia de grado severo, ¿no? Y llega al techo, si ustedes se dan cuenta, pues casi llega al techo. Y esta es una estenosis aórtica pura. Si ustedes se dan cuenta, les hablé de los músculos papilares y de la importancia de las cuerdas tendinosas. Y vean cómo se ve acá bien claro. Prácticamente sale de acá, y vean cómo se ve la calcificación de las cuerdas tendinosas, ¿sí? Entonces, esa es otra de las cosas que me gustaría que ustedes traten de identificar y traten de ver. Con que solo ustedes identifiquen y que sepan la parte teórica, con eso me daría por bien servido que hagan un buen examen, pero pues estas representaciones es lo que nosotros visualizamos todos los días y que vemos todos los días. Al menos es lo que me toca ver. ¿Por qué? Porque yo normalmente es lo que trato de visualizar y darles el mejor diagnóstico a mis compañeros, precisamente por medio de lo que es la imagen cardíaca. Entonces yo voy a visualizar principalmente el grado de estenosis que está teniendo. Incluso hasta yo les puedo decir que este paciente tiene lo que es un cable de marcapasos, porque vemos acá, si ustedes se dan cuenta, es el ventrículo derecho y hay una luz translúcida que viene principalmente de la vena cava superior y que se va directamente hacia lo que es el ventrículo, ¿sí? Entonces, este paciente también tiene lo que es un cable de marcapaso. Y esto pues es lo que vemos. Estos, si yo se los muestro, me van a decir, ¿es una insuficiencia? Y no, no es una insuficiencia. Es el flujo retrógrado que normalmente tiene lo que es la válvula mitral. Al tratar de compensar lo que es el flujo, se forma lo que es una turbulencia a nivel de lo que es la válvula mitral. Y sí se ve una pequeña regurgitación, ¿sí? En este nivel, pero es mínima, pero más bien por la insuficiencia. Y la turbulencia que estamos viendo acá es por el flujo anterógrado de lo que es la válvula mitral y de la estenosis mitral, ¿no? Y eso le llamamos una estenosis mitral pura.
también les muestro lo que ustedes acaban de comentar. Esta es una insuficiencia tricuspidia, en el cual pues es de origen orgánico, porque vemos una dilatación importante de lo que es el anillo tricuspidio, ¿sí? Y si se dan cuenta, casi hay un jet de regurgitación que llega hasta la parte media de lo que es la aurícula. Y vemos la aurícula que está del mismo tamaño, la aurícula derecha está casi del mismo tamaño de la aurícula izquierda, cuando normalmente casi siempre es más grande la aurícula izquierda. Entonces yo ya veo que hay una repercusión importante de las cavidades derechas, y por lo tanto puede ser secundario, o más bien es secundario, de origen organofuncional. En esta proyección pues me voy a lo que es el tracto de salida para visualizar principalmente lo que es la válvula aórtica. Y la válvula aórtica vemos el grado de calcificación que hay y la apertura, ¿sí?, limitada, donde vemos que está fija lo que es la válvula no coronariana, que la visualizamos acá, que es la proyección que yo estoy teniendo, que estoy buscando, y que nada más se mueve lo que es la barba posterior de la aórtica. Entonces hay una restricción, ¿sí? Y esto me va a causar lo que es una insuficiencia. Y este es un eje largo en lo que es un trasesofágico, en el cual pues vamos a ver principalmente una estenosis de grado en severo. Como comentaron y ustedes lo dijeron, ay, ya se me fue. Déjenme buscarles. Habían comentado que normalmente hay una dilatación de la aorta ascendente. Y ahí está acá. Acá se los muestro la dilatación de la aorta ascendente. Normalmente debe ser menos de 35 milímetros entre esta pared y esta pared. Y vean la dilatación que hay entre esta pared y esta pared, que normalmente llega a más de 40, 45 milímetros. Y ustedes lo comentaron, cuando hay una dilatación ya importante de la aorta, quiere decir de lo que este paciente ya es candidato para un procedimiento quirúrgico, porque ya causó una repercusión importante a nivel de lo que es el tracto de salida, que ya hizo una dilatación. Este paciente incluso puede estar incluso un Marfan, porque hay una dilatación importante de lo que es el arco aórtico junto con la raíz aórtica, y que pues si me voy un poquito más en una proyección más, en este caso, con mayor rotación de la sonda, voy a visualizar lo que es el diámetro. Entonces todo esto pues es lo que normalmente visualizamos y vemos. Y estos son ya proyecciones ya en vivo y que pues son realizadas de forma cotidiana para que nosotros visualicemos y veamos cómo se van presentando cada una de las patologías. Esto es parte de lo que normalmente pues se lleva a cabo el día con día, al menos de los que formamos la parte de ecocardiografía, pues visualizamos, ¿sí? Ese es por uno. Y por otro, el cateterismo cardíaco lo vamos a emplear y lo vamos a utilizar siempre y cuando el paciente tenga factores de riesgo. Es decir, si el paciente tiene una insuficiencia de origen congénito, no le voy a hacer un cateterismo. O sea, tiene que tener factores de riesgo, o una persona, hombre, sí, que sea mayor de 40 años, o hablando de mujer mayor de 50 años, para que cuando yo haga el diagnóstico, yo le lleve un cateterismo. El objetivo del cateterismo, ¿para qué va a ser? Para complementar el diagnóstico de lo que es, en este caso, de la etiología que estamos documentando, de la insuficiencia, pero también para valorar lo que son las características, principalmente a nivel de lo que son las arterias coronarias, porque si voy a hacer un procedimiento quirúrgico en el cual voy a tener que hacer una apertura, en el cual voy a exponer lo que es el corazón, voy a meterlo a bomba, a una terapia de perfusión, ¿sí?, cardíaca. Hoy voy a hacer lo que es una parada cardíaca inducida y protegido por lo que es la bomba extracorpórea. ¿Qué es lo que voy a determinar? Que si es nada más la lesión valvular que está teniendo, pues nada más corrijo y hago el recambio. Pero si es por medio del cateterismo, identifico que tiene una obstrucción
de grado moderado o de grado severo de alguna de las arterias, pues le hago al mismo tiempo un puente coronario o dos puentes o lo que necesite. Para eso se sirve el cateterismo y por eso se hace en poblaciones de riesgo. Es decir, el cateterismo lo voy a someter a aquel paciente que va a ir a algún procedimiento quirúrgico, ¿sí? Siempre y cuando tenga factores de riesgo. Hombre mayor de 40 años, mujeres mayores de 50 años o que simplemente tenga características, ¿sí? Como por ejemplo que sea diabetes, hipertenso, que tenga dislipidemia, obesidad, ¿sí? Con factores agregados. Todo esto vamos a complementar y vamos a manifestar todo lo que ustedes acaban de comentar. Y todo esto también la clínica nos va a identificar antes de hacer lo que es el estudio ecocardiográfico, que es una herramienta útil. Yo tengo que agarrar y ser muy clínico para identificar cada una de las manifestaciones. En estenosis, ¿qué le voy a escuchar? ¿Qué le voy a escuchar en insuficiencia mitral? En la estenosis mitral, ¿qué voy a escuchar? Si es pura o si es mixta, es decir, que tenga doble lesión aórtica. En la estenosis aórtica, ¿qué voy a identificar? El soplo, el galabardín que comentó su compañera, que lo explicó claramente, que es un sonido que se va hacia abajo, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, que es hacia lo que es el foco tricuspidio, y que pues es una irradiación que hay principalmente de lo que es el soplo, pero también me va a dar lo que es la insuficiencia aórtica, un tipo de soplo que puede ser diastólico en las etapas agudas y crónicas, pero cuando ya hay una severidad de forma importante, incluso ni siquiera puede escuchar lo que es el soplo, porque ya va a estar congestionado lo que es el paciente. Saber identificar los signos, porque no es solo son un signo, son como 10 signos que tiene lo que es la insuficiencia aórtica. Y si me voy a la insuficiencia tricuspidia, tratar de identificar. Es un poquito difícil que ya se haga la maniobra de Rivero Carvalho, que sí normalmente pues se hacía y fue descrita precisamente por los del instituto. Es decir, hicieron esa maniobra para identificar y hacer más acentuados los signos y los soplos que hay principalmente del lado derecho del corazón. Y cuando pues hay el desdoblamiento y el chasquido que normalmente se manifiesta cuando hacen lo que es como un vasalva, pues vamos a identificar lo que es y darle positivo a la maniobra de Rivero Carvalho, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a tratar de identificar de forma general, pero también tenemos que irnos, bien como estoy yendo hacia atrás, la etiología. ¿Qué etiología va a predominar? O sea, con solo ver al paciente, pues obviamente no va a ser una degenerativa. Si le escucho un soplo, puede ser congénita o puede ser reumática. Pero acuérdense que la reumática te va a dar las manifestaciones de 15 a 20 años posterior a lo que son los primer o segundo evento de fiebre reumática. Entonces, el paciente va a estar entre 25 y 30 años cuando yo va a escuchar el soplo. Entonces, puede ser una manifestación de una fiebre reumática que no se identificó, que desgraciadamente no lo identificamos, y eso es lo que nos sucede, que no identificamos y dejamos pasar al paciente, y eso que dejar pasar al paciente, pues va a haber una repercusión importante. Llegan los pacientes todavía con insuficiencia mitral, estenosis mitral pura. Dices, ¿cómo puede ser si en el tercer mundo en el primer mundo ya está erradicado y nosotros, países emergentes, todavía sigue habiendo lo que es la estenosis mitral secundaria a fiebre reumática? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no exploramos, no auscultamos, no palpamos, no inspeccionamos de forma adecuada al paciente, y eso pues contribuye precisamente a tener un diagnóstico un poquito erróneo cuando nosotros deberíamos haber valorado previamente a lo que es el paciente y canalizarlo, en este caso, a la especialidad correspondiente. Y no solo va para cardiología, para cualquier especialidad, pero siempre tratar de identificar lo que estamos viendo y visualizando y correlacionar, siempre correlacionen. O sea, no sean sistemáticos, pero siempre hay que correlacionar con lo que estamos viendo, escuchando, vamos a ir palpando, para que nosotros lleguemos a un diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Doctor, en caso de tener algún paciente con las manifestaciones clínicas de ya sea alguna estenosis o alguna insuficiencia,
¿se manda directamente con un cardiólogo o el tratamiento? O sea, lo que estuvimos viendo ahorita lo tendríamos que ver nosotros, o sea, como médico general. Mira, yo conozco médicos generales, familiares, internistas, y te puedo decir que un médico general puede identificar todo lo que son las características. Sin embargo, se va a poner un poquito en riesgo el hecho de manejarlo. Lo podría manejar, sí. Si están en sus comunidades, les aseguro que no van a tener otra opción que recurrir a ustedes cuando vayan a la pasantía. Si sigue siendo la pasantía como, bueno, al menos un servidor lo hizo, pues donde me dejaban de lunes a sábado, estando en lo que es en un pueblo, principalmente para ver 70 consultas diarias. Vamos a identificarlo. Y no van a tener otra opción porque cuando tú las quieres canalizar con un cardiólogo, pues primero no van a poder trasladarse del lugar donde están hacia lo que es Mérida. O sea, en los pueblos no hay cardiólogos, no hay internistas, entonces tú lo puedes manejar e identificar. Y cuando tú identificas y pides algún estudio, trata de ser que el estudio que tú pidas sea algo coherente o concordante con lo que estás viendo. Esto que tú me estás diciendo es muy importante. Si lo puedes manejar, si logras identificarlo, si sabes el tratamiento, si sabes la etiología y le puedes dar un tratamiento mientras lo canalizas con el especialista. Casi siempre se deriva de primera instancia a medicina interna y posteriormente medicina interna lo canaliza a una subespecialidad, ya sea cardiología en este caso, para que pues se le dé el tratamiento adecuado. Pero ustedes tienen que identificar de forma oportuna. Cuando terminen como médicos generales o cuando estén en su pasantía, tienen que identificar cada uno de los signos. Muchas veces nos preocupamos por otras cosas, por estudiar para residencia y todo, que no es malo, pero también tienen que aprender a identificar. Y si es muy buena pregunta, si lo puedes manejar y en el caso, tratar de orientarte con los estudios diagnósticos complementarios. Una radiografía, ¿para qué te va a servir? Vas a hacerle gastar mucho dinero al paciente, o sea, pues simplemente vas a identificar, pero no vas a tener una conclusión. ¿Qué es lo que tú tienes que identificar? Tratar de buscar siempre una etiología donde te pueda dar un método diagnóstico, el diagnóstico correspondiente a lo que tú estás viendo y lo que tú estás escuchando. Y uno de ellos es el ecocardiograma, que te va a dar una etiología, ¿sí? Entonces, y te puede dar incluso las características de la movilidad del ventrículo, ¿no? Los que alguno de ustedes, si es cardiólogo, va a ver que de acá a 20 años, 10 años, cuando terminen en cardiología, pues van a ver o van a tratar de identificar cada una de estas características. Pero sí, sí podrían manejarlo ustedes de forma inicial y posteriormente canalizarlo, porque muchas veces de estos pacientes ya los agarramos de forma ya crónica y con repercusión hemodinámica importante. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces el martes terminamos de ver lo que es la pulmonar. Les pasaría unas imágenes de la pulmonar